Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. En la última clase quedamos en esta diapositiva. Rápidamente, en este primer minuto, al inicio vamos a conocer antecedentes prenatales. Se informa al equipo de reanimación y se tiene que verificar eh, todo lo que se va a requerir para un proceso de reanimación. Ya vimos que ocurre el nacimiento. Debemos plantearnos tres preguntas. Si nace a término, tiene buen tono, respira o llora. Si las tres preguntas tienen respuesta sí, el paso a seguir es llevar al recién nacido junto a la madre, calentarlo para que lo caliente y se mantenga eutérmico. Debemos siempre posicionar la vía aérea, despejar secreciones, secar y evaluar constantemente. De tal manera que esto lo hicimos en un minuto, incluyendo la primer valoración del Apgar y una de Silverman. Les había preguntado la vez pasada si no había ninguna duda al respecto. Me dijeron que todo había quedado claro. Aquí vamos a ver lo que sucede con este primer caso clínico. Los datos clínicos que nos revela la historia o la información con el obstetra es que la mujer es saludable o la mujer embarazada está saludable, tiene un trabajo de parto activo y se calcula 39 semanas de gestación. Su embarazo transcurrió sin ninguna complicación y las membranas se rompieron después de haber ingresado y el líquido amniótico es claro. ¿Cómo pueden calificar ustedes este breve resumen clínico? ¿Se espera algún problema o ninguno? No, doctor, no se esperaría ningún problema. Ajá. Entonces, aparentemente todo es un embarazo que no implicará ningún riesgo. Independientemente de lo anterior, la enfermera o el personal asignado para brindar los primeros pasos iniciales tiene que verificar el equipo y suministros de reanimación neonatal. Y todos deben estar listos y funcionales y accesibles para cualquier situación. Entonces, ustedes ya verificaron, todo está muy bien. El trabajo de parto está avanzando sin ninguna complicación y nace una niña. Se supone que las tres preguntas aquí son positivas. Tiene características de término, tiene buen tono y llora vigorosamente. Con estos tres datos, ¿habrá alguna necesidad de apoyo? No, ¿verdad? Todo aparentemente bien. El siguiente paso a seguir es colocar a la recién nacida sobre el pecho de la madre, cubrirla con una manta caliente, se seca suavemente la humedad de su cuerpo, incluye de cabeza a los pies. Este mismo secado la estimula. Aquí fíjese, al minuto de haber nacido, esta es una regla que se recomienda. Al minuto de haber nacido, se va a pinzar el cordón umbilical. Ese cordón umbilical, cuando el niño nace, el obstetra ya debe tener claro que debe ponerla en cierto desnivel en relación al canal del parto.
para que la sangre de la placenta fluya libremente a través del cordón umbilical. Aquí, en este programa de reanimación, se recomienda que transcurra al menos un minuto, que fluya libremente la sangre de la placenta al interior del cuerpo del recién nacido. Y esto se hace con la finalidad de evitar anemia fisiológica del recién nacido y más aún la anemia del prematuro. Esta es la justificante de pinzar tardíamente el cordón. En el siguiente panorama, que implica las evaluaciones constantes, ustedes notan que el color de su piel y mucosa cada vez es más rosada. Y vamos a continuar evaluando el esfuerzo respiratorio, el tono, color y la termorregulación. Estas cuatro características clínicas son las que debemos evaluar de manera constante y nos van a permitir saber que este recién nacido se ha adaptado al medio extrauterino sin ningún problema. Y habíamos comentado que la valoración del Apgar la vamos a calificar al minuto y a los 5 minutos. Por lo general, en lo que transcurre desde el primer minuto de los pasos iniciales hasta que completamos los 5 minutos, ya hicimos todo un proceso de atención inmediata del recién nacido. Al ratito ya vamos a ver cuál es esa atención inmediata del recién nacido. Pero al final de esa atención inmediata del recién nacido, vamos nuevamente a evaluar el Apgar y ya con eso completamos los 5 minutos. Si el Apgar se acerca a 9 y 10, este es un niño que está adaptado al 100% al medio ambiente. Y en los siguientes 25 minutos ya podrá iniciar la lactancia. La atención inmediata que me hacía alusión hace un momentito, vamos a empezar a realizar lo siguiente. El- Aquí el orden no es como ustedes lo van a hacer. Lo fundamental aquí va a ser los pasos iniciales y dentro de esos pasos iniciales está la remoción de secreciones. Recuerden, primero boca, luego nariz. A veces pueden tener secreción mucosa, pueden tener líquido amniótico en la cavidad oral o en la nariz e incluso sangre. Por eso debemos verificar que estas dos vías estén liberadas de secreción. El siguiente paso va a ser el cuidado del cordón. Vamos a, existen varios métodos. Una cinta umbilical ya pasó a la historia, pero seguramente en algunos centros de salud no van a tener clips y posiblemente se tenga que usar la cinta umbilical. Se recomienda entre 2 y 3 centímetros, debemos dejar libre de cordón umbilical. Amarramos o aplicamos el clip. Habiendo amarrado bien o fijado bien el clip, hacemos un corte superior para que se desprenda por completo ese cordón y la placenta. Ya vimos que debemos eh, colocarla junto al pecho de la madre. Lo terminamos de limpiar, de secar. Vamos a verificar permeabilidad nasal, oral y anal. Son los tres puntos que debemos verificar permeabilidad.
Aplicar profilaxis conjuntival. En todas las unidades de nacimiento habitualmente se aplican 2 gotas de cloramfenicol oftálmico. Puede ser también neomicina. Hace mucho tiempo fue nitrato de plata, pero hoy se recomiendan cualquiera de estos 2 antibióticos para evitar una conjuntivitis neonatal. El siguiente procedimiento obligado va a ser la administración de vitamina K, 1 miligramo por vía intramuscular. Con esta profilaxis evitaremos la hemorragia del recién nacido. Ya revisaremos este tema. Ya que aplicamos estos 3 cuidados mínimos, ya hacemos una reevaluación del Apgar. Seguramente ya pasaron alrededor de 5 minutos. Y enseguida ya viene lo que se conoce como la somatometría. En la somatometría, de manera obligada, vamos a medir y consignarlo en la historia clínica del recién nacido, el perímetro cefálico, perímetro torácico, perímetro abdominal, peso, tamaño de longitud del pie y la longitud en general. Realizada la somatometría, ya procedemos a calcular la edad de gestación. Contando con los datos de edad de gestación y ya tenemos el peso, ya hacemos la clasificación. Si este es un recién nacido, de término y con peso normal para su edad de gestación. Concluido todo este procedimiento, ya nos dedicamos ahora a realizar la primera evaluación física. El objetivo de la primera evaluación física consiste en que vamos a identificar complicaciones que puedan poner en peligro la vida, como puede ser el caso de malformaciones congénitas mayores, cardiopatías congénitas graves, ver que no tenga datos clínicos de asfixia perinatal intraútero, evaluar la ausencia o presencia de apneas, bradicardia, que exista un paro cardíaco, cianosis central o datos clínicos de alguna patología pulmonar. A veces cuando estamos viendo cómo están haciendo, ya podemos nosotros desde ahí identificar si el traumatismo de su nacimiento es leve, moderado o severo. Y seguramente los datos clínicos de un traumatismo severo se van a ver de manera inmediata. Esta es la somatometría que debe tener todo recién nacido a término y sin ningún problema.
El peso mínimo 2.5 kilos, máximo 3.5 kilos. La longitud se va a realizar con una cinta métrica, de preferencia metálica, pero que también sea flexible. Existen estadímetros que son más precisos. En la parte superior de la cabeza debe existir el tope. Vamos a ponerlos en posición neutra y extender cadera, rodillas, y que ambos pies adopten una posición neutra. El estadímetro tiene un tope superior para la cabeza y en la parte inferior también vamos a tener otro tope. Entonces corremos el tope inferior y que haga contacto con la planta de los pies. Y así estamos midiendo la longitud del recién nacido. El rango normal es de 49 a 52 centímetros. El perímetro cefálico lo mediremos y el punto de referencia posterior va a ser la parte más prominente de la cabeza y hacia adelante va a estar encima del arco superciliar. Todos debemos tener estas dos referencias para medir perímetro cefálico hasta los 3 o hasta los 5 años. Va a ser la misma referencia, la parte más convexa del occipucio y arco superciliar. El perímetro torácico, bueno, y va a medir el perímetro cefálico de 33 más menos 2 centímetros. El perímetro torácico, la línea de referencia va a ser una que pase por debajo de los pezones. El diámetro es de 31 más menos 2 centímetros. El perímetro abdominal, la referencia va a ser exactamente en el borde superior donde se localiza el ombligo. Debe ser de 28 más menos 3 centímetros. El pie, 7 centímetros, entre 6 y 7 centímetros. Temperatura 36,5 a 37,5. Frecuencia cardíaca entre 100 y 160 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria de 30 a 60 latidos por minuto. Un parámetro importantísimo, pero que aquí no se anota porque no forma parte de la somatometría, es la medición de la saturación. Voy a regresar un poquito aquí. La medición de la saturación va a ser importante. Aquí en su extremo superior derecho podemos ver un cuadro de la saturación preductal objetivo. Estos valores los debemos tener bien presentes
porque son de gran utilidad cuando estamos en un proceso de reanimación cardiopulmonar. Noten que al minuto de haber nacido, la saturación se ubica alrededor del 60%. 60% es la saturación que de manera normal tiene un producto intraútero. Y cuando nace, se estima que nace con, o más bien se ha medido que nace con esta saturación, 60. El rango es 5% más. A los 2 minutos, 65%. A los 3 minutos, 70. 4 minutos, 75. A los 5 minutos, es decir, cuando hacemos una segunda evaluación del Lavagar, mucho, podemos encontrar que está saturando entre 80 y 85. Hasta después de los 10 minutos, todo recién nacido ya debe tener una saturación mayor de 85% y menor de 95%. Si ustedes aprenden la regla de que al minuto 60 y cada minuto sube 5 y 5 hasta los 5 minutos, y nada más le sumamos 5% más, y esos van a ser los rangos. De tal manera que cuando uno les pregunte a partir de qué momento de la vida la saturación en el recién nacido ya es idéntica a la del resto de la población sana. Eso va a ocurrir después de los 10 minutos. ¿Tendrán alguna pregunta? No, doctor. Así como aquí vimos un patrón general de lo que debería de ser la somatometría normal. Existen otras constantes vitales, como por ejemplo la presión arterial. Existen una serie de cuadros, gráficas, que han tenido por objetivo medir cómo estos diversos signos vitales tienen diferentes rangos de acuerdo a la edad. Y nada más se los comento aquí para que en algún momento, cuando quieran saber o quieran comparar los datos somatométricos con los datos de signos vitales y que ustedes sepan si está en rango normal, obligadamente tenemos que ir a los cuadros o gráficas que nos señalan esos rangos de normalidad para nuestra población. Le vamos a parar aquí. ¿Tendrán alguna pregunta nuevamente? No, doctor. No, doctor. Bueno, espero que nos veamos mañana en la escuela. Ya les avisaré cualquier otra circunstancia. Sí, doctor, gracias. Sí, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Doctor.